buenas, te doy la bienvenida aquí a un nuevo vídeo. Estamos en Lorta Burger Fest, en la segunda edición a la que yo vengo. No sé si habrá más, la verdad no he investigado. Pero bueno, estamos aquí con Santi de Comiendo Si Se Habla. Otra vez esta mujer me trae un evento. La semana pasada fueron bocadilletes y hoy tocan hamburguesas. Hamburguesas. Las vamos a probar todas. Lo trae muy fácil. YouTube ha dicho, como estos dos siempre están haciendo vídeos juntos, si le das abajo te puedes suscribir a los dos canales al mismo tiempo. Yo creo que han hecho la opción para nosotros. Claro, ha dicho, o sea, no puede YouTube ser. vive por y para nosotros. Correcto, así que no os perdáis el vídeo de hoy porque va a ser la leche. Le he dicho, vamos a grabar primero la intro porque luego vamos a salir muy hinchados. Así que vamos a comer, que yo tengo hambre. Vamos a empezar con la de pollo, básicamente porque, explícanoslo, ¿por qué empezamos con la de pollo? Primero porque se le antoja el pollo y para que luego el resto le cojamos más el regustillo y el sabor, que nos quedan 8 con esta. Sí, ya las has contado, yo no las he contado. Madre que te parió, menos mal que esta mañana iba al gimnasio. Que primero probamos la de pollo, básicamente porque si no luego cuando probemos todas las de terneras y probamos la de pollo, no nos sabría a nada el pollo, porque tiene un sabor mucho más suave. Así que os digo qué es lo que lleva esta, porque tiene un pintón que no veas. Lleva contramuslo marinado 24 horas y rebozado estilo Bosch. Son muy jefazos. Cheddar rojo, salsa cali, baititos chef y release de pepinillos. Muy buena pinta, tienen todos los ingredientes. La verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, he de decir también que esta hamburguesa es como para el lanzamiento de las hamburguesas de pollo y cositas de pollo que van a tener en Titos Más. Ah, muy bien. La van a tener a partir de este mes en carta y como que van a tener otra carta aparte con cositas de pollo. Podemos decir que es novedad. Novedad novedosa. Muy bien, muy bien. Vamos a cortarla y a probarla que se nos enfría. Exacto. Bueno, pues ya la hemos partido, tiene una pinta increíble. Sí, la verdad es que sí, el pollo se ve súper jugoso por dentro y rollo KFC. Sí. ¿Qué ganas? Oye, el pan, ¿qué me dices del pan? Pan de saborazo. patata. Sí, sí, sí. Rico, rico. Venga. Y súper esponjoso, qué bueno. Mira, mira, ya manchado. Este hombre no puede ser con él. Vamos allá. Venga. Chin, chin. Hostia, el pollo está súper bueno. Está crujiente, o sea, el rebozado es espectacular. Y luego está muy jugoso por dentro. Y la salsa está muy rica porque tiene bastante sabor a pepinillo. Porque lleva el release de pepinillo. Sí, se nota bastante. Se nota bastante bien. Sí que es verdad que para ser una hamburguesa de pollo está muy, súper muy buena. jugosa. Está muy rica. Es que esa parte que está ahí súper crujientita es... ¡Buah! Qué rebozado más rico. Es muy top. Nos vamos a poner como el pollo. Yo ya estoy con el pollo. No, tú tienes más brazos, no te jodes. Yo ya estoy como el pollo. Pues está muy buena esta hamburguesa. Hemos empezado bien, ¿eh? Ojito. Yo voy a pasarla a los acompañantes. Sí. Me ha gustado para mucho. que lo prueben. Mira, ves, a mí también se me ha caído. Menos que a ti. ¡Qué desastre de mesa! Y es la primera, ¿eh? No puede ser, o sea, Ojito. necesito un equipo de limpieza. Ojito. Ni sí, cago en la sí. leche, bueno, voy a empezar a limpiar. Vamos a por la siguiente. Y vamos ahora con la de Neo. Esta la he elegido como, digamos, la primera de carne, Sí. porque es diferente. Porque realmente la vemos y parece un pan de sándwich. Pues realmente le he preguntado a la chica y es un pan brioche, solo que lo han hecho en un molde que tiene forma de pan de sándwich. Pero es pan brioche. ¿Esto qué lleva? Lleva doble patty de 80 gramos de vaca rubia, doble de queso cheddar americano, queso Jack Monterrey, ¿te acuerdas que probamos una con ese quesito y te gustó, eh? Cebolla caramelizada, salsa barbacoa y el pan, como digo, suave pan brioche slider coronado con polvo de parmesano. Bueno, Dale. esta lo que notamos es que es un poco pringosa. Complicada de comer, Sí. ¿eh?
pero está súper jugosa. Por eso es pringosa, porque Madre está mía. muy jugosa. No Ah, quiero la probarla. carne huele espectacular, ¿eh? O sea, Sí. ¿linkamos el diente? Sí, vamos Venga. a ver. Chin, chin. El sabor de la carne. Mm. Es Y que, del pan, las dos cosas, ¿eh? Bueno, también hay que decir que esta hamburguesería no es como si fuera una hamburguesería física. La hamburguesería física está dentro de lo que viene siendo el restaurante El Origen. Digamos que el producto lo monta y lo maquina todo ahí, ¿Sí? pero luego va como en food trucks, así en eventos y demás. Qué guay. Pues O sea, oye, tiene nivel para poder Está abrirse un local, ¿eh? Muy, muy buena. Bien esmaseado, está Sí, súper bien sí. esmaseado y el conjunto de sabor de la carne con el pan y el parmesano por encima le da un toque Está muy muy bueno. buena. ¿Eh? Eso la barbacoa no se nota mucho. Una barbacoa súper suave. Es que muy aporta- suave, que a mí lo que no me gusta de las hamburguesas cuando tienen salsa barbacoa es que solo sabe a salsa barbacoa. Sí. Y esta está muy buena. Le aporta ese toque dulce, pero muy suave, Exacto. que le da un contraste súper guay. Oye, Alguien esta está matando por ahí. empezamos con mucho nivelazo también. ¿eh? Empezamos con mucho nivel. La de pollo, muy top. Primeras más, también. Vamos a por las siguientes más. Muy top. Y pasamos a otras más. Otras más, segundas más de la noche. Esta, la verdad es que es smash, pero tiene pinta de ser contundente, ¿eh? Sí. A mí de normal me suelen gustar más de medallón, porque es como que me llena más la boca, ¿no? En plan de ñam, ñam, ñam. Pero estas, las smash, son más fáciles de comer. Si las diría. hacen bien, las cocinan bien, son una pasada. A mí me gustan Sí, mucho. pero que son muy fáciles de comer. Sí. Y me gustan más gorditas, pero no pasa nada. Esta parece intensa, así que vamos a ver los ingredientes que lleva y a probarla. Fat Smash, queso cheddar, mayo umami a base de desmiglash de cebollas y caldo de huesos, bacon bits crunchy, que son las baconeras, cebolla caramelizada y release de pepinillos. Vamos a probarla, a ver qué tal. Sí, esta la diferencia es que Fat es más, que es un poquito más gorda que la anterior que hemos probado. No Sí. tiene tanta costrita. Y vamos a ver cómo está. Venga, chin chin. Mucho sabor a pepinillo, mucho sabor a Big Mac, por así decirlo. La mayonesa. Sí, sabe mucho a ese estilo. El crunchy de lo que dices tú está... La cuestión es que la mayonesa es como que me sabe rara. Está hecha con caldo de huesos y tal, y es como... Es potente. ¿En qué momento? Son mucha mezcla de sabores porque el relish de pepinillo predomina mucho. Esto sabe a fritos, te flipas, y está bueno. Diferente. Entra súper fácil. Te la comes Es en lo un que plis. digo. El pan está, vamos, el pan también está muy bueno, muy similar Pan de patata. al primero. Yendo bocaditos te la ventilas. Pero totalmente, vamos a dejarle algo a los cámaras, que Sí, si sí, no... esto es más rápido que los bocatas. Ya ves. Mira, ya estamos. Ya, es que, mira, yo también, ¿eh? Se desmonta. Se cae todo. Vamos a por la próxima. Bueno, pues aquí venimos por una muy especial. Sí, tiene muy buena pinta. Ojito. No sabemos Para cómo vosotros, es. a ver a quién va a pedir matrimonio de los que estáis detrás de la Con una pantalla. hamburguesa, ¿eh? Mira, ¡Buah! mira. Andrea Cola no puede pedir matrimonio de otra manera. Es que no podía ser de otra forma. Una hamburguesota. Ya sabéis, pretendientes, esto es lo que tenéis que hacer. Traemos una hamburguesa. Buah, Es esta que hamburguesa mirad es súper la bonita. pinta que tiene, ¿eh? Otra vez es más, muy Es buen esmaseado. Brutal. La costita Pero muy rica. brutal. No me gusta decir brutal, pero es que es Brutal. brutal. Esta lleva doble smash de carne vaca nacional, doble de queso cheddar americano, mermelada de bacon al bourbon y salsa de mantequilla de avellana. Madre mía, huele. El pan es muy diferente al resto que hemos comido hasta ahora. Tienen como azúcar por encima Mira. y va muy tostado. Vale, pártelo y vamos a probar esta maravilla que tiene Venga, una va. pinta de la leche. ¡Wala, chaval! ¡Qué interior! La belleza está en el ¿has interior, visto ¿eh? El vapor humito. del calentito. Este, Qué el bueno. pan huele súper diferente, ¿eh? Es como
un bollito de algo. Es como más dulce. Sí. Me da como, claro, el bourbon es dulcecito. Mira La que costra está la espectacular, costra ¿eh? es la leche, parece papel y fumar, ¿eh? Buah, qué buena. Vamos, como dices tú, Tin, chin, chin. tin. Mm. Esta es para la gente que le guste el sabor a carne, porque lo que te sabe es a carne 100%. No hay ningún otro sabor, o sea, carne con queso. Y mira que tiene la mermelada de bacon, tal. Pero esta de momento es la ¿Te mejor sabe? esmaseada que hemos Sí. probado hasta ahora. O sea, es que la costrita esta es. Y el interior está súper espectacular. jugoso, o sea, han clavado el smash, perfecto. Perfecto. Es que aquí en esta hamburguesería son muy pro. Wow. Son muy fans de las hamburguesas. Entonces, cuando a ti algo te gusta, pues lo haces bien. Sí. Esto está increíble. Uf. Buah. No sé yo si los acompañantes van a probar algo. Yo pensé que el pan iba a molestar más, iba a notar mucho más el dulzor, pero le da un contraste de la leche. Está súper bien equilibrada porque tiene que saber a carne. Sabe a carne, su quesito, un toque de dulce. Más dulzón cuando llegas a la salsita y tal, pero Lo que no noto mucho es el bacon. Ese me gustaría un poquito el más. bacon son los bacon. Sí, los bacon bits. Bacon bits. Pero sí, o sea, Tienes que pillarle me mola mucho, ¿eh? Y lo de la costra es Es espectacular. la leche. O sea, la costra Me ha creo gustado. que es la mejor que he probado, ¿eh? De momento, para los amantes de la carne, Y de esta las más. es la primera. Sí. Nivelazo. Bueno, este ¿Qué? pintón, ¿Qué? ¿de dónde lo sacamos? Yo ya he probado Madre esta mía. hamburguesería y es muy top. Gracias a mi amigo Sergio que le sirven la carne y son unos frikis de las hamburguesas de locos. Yo esta no sabía dónde estaba y le he preguntado a la chica y resulta que están en Patrais. Sí. O sea, que están en Valencia capital. Esto lleva doble carne smash, queso de cabra, mantequilla de sobrasada ibérica, nuestra hot honey sauce, miel spicy, o sea, como una salsa de miel, básicamente, y almendra crocante. Esta ya empieza a ser una hamburguesa smash gourmet. Totalmente. Sí. Es la última smash que tenemos en el evento Wow. y pinta muy bien. Sí. Vamos La a partir. Vamos a partirla y vamos a probarla, que estoy deseándolo. Madre mía. ¡Guau, qué jugosa! Es que se desmonta, ¿eh? Sí. Otra vez el smasheado de esta hamburguesa es una locura. Ya ves, ¿eh? Lo del queso de cabra y lo de la sobrasada a mí me explota la cabeza. Tengo unas ganas de hincarle el diente y probar esa mezcla Buah. porque Yo estoy probando los alrededores y estoy flipando. vamos a comer. Venga, qué buena. Venga. Chin, chin. Mmm. Muy buena combinación. El queso de cabra es muy predominante en el primer bocado, eso sí. Te tiene que gustar el queso de cabra, si no esta hamburguesa no es para ti. Tiene el toquecito ese picante entre la miel, la sobrasada. He tenido un orgasmo bucal O sea, está muy buena la Pedazo combinación. de hamburguesa. Sí. Mira que yo no soy de smash. Wow. Es que otra vez una costrita espectacular. Esto vale la pena probarlo. Es súper jugoso, sí. Madre mía. No se nota, pero se me ha puesto la piel de gallina, Es verdad. Está muy Eso buena. me pasa cuando algo me gusta. A cada bocado que le das, nota los matices. El primero ha sido mucho queso de cabra, sobrasada. Pero se notan los sabores de la carne. Y esta ha sido carne y está también buenísima como la anterior. La carne de muy buena calidad. Sergio, estaba por ti, ¿eh? Me cago en la leche, pedazo de hamburguesería. Bueno, ahora ya hemos acabado con las smash. Vamos a limpiarnos las manos Y se viene lo gordo. y se viene lo gordo. Nunca mejor dicho. Bueno, pues vamos ahora con las hamburguesas que son de medallón. Sí, con las gorditas. Le he dicho a la chica que al punto O, Qué pereza de mujer, me cago en la leche. ¿Cómo te puedes comer la hamburguesa muy hecha? Si te gusta la hamburguesa muy hecha, lárgate de este vídeo y vete a otro lado. ya verás Por favor. cómo va a estar poco hecha. Para mí, A ver a quién ha hecho caso. ¿A ti? ¿A mí? aquí las hamburguesas las suelen hacer más bien al punto o poco hechas. Porque quieras que no, no pueden estar tanto rato con la plancha con una hamburguesa dándole la vuelta 3000 veces. Esta lleva pan brioche,
carne madurada de vaca rubia, salsa de pelotazos, queso de cabra y mayonesa de jalapeños. Ya solo con los ingredientes que tiene. Sí, tiene buena pinta. Vamos a buscar nuestro cuchillo. O Desapareció sea, el cuchillo. lleva queso de cabra, me encanta el queso de cabra, para quien no lo sepa, me encanta el queso de cabra. Para el Gracias. tema. Bueno, ¿cómo ha salido? A ver, está al punto. Ah, Está al punto, sí, pero no está carbonizada. Es que si no, no se puede comer, no aprecias el no, sabor si de la yo carne. ya te lo he dicho que no iba a estar carbonizada. Lo de los pelotazos es lo de arriba. Sí, el polvo de pelotazos. Es verdad. Bueno, vamos a darle a la Guau, primera pelotazos. de medallón. Qué buena. Tin, tin. Los jalapeños. ¿Cómo se notan? Y el queso de cabra, otra vez, muy predominante. Es cierto que se nota el queso de cabra y los jalapeños. Te tiene que gustar el picante, aunque sea un poco, y el queso de cabra. Si no, esta Ya. no es tu hamburguesa, pero ni de lejos, ¿eh? Buah. Qué A buena. mí, A mí me gusta porque es diferente, porque me da el regustillo de los jalapeños, que a mí sí que me gusta. Esta está bien, la carne está bien, pero no destacan nada que digas, Esta va, me es- la pediría 100%. Es como muy gocha. Esta es como la del canal de la cámara, es sin más. A mí sí que me gusta. ¿Ves? Es que no coincidimos, por eso estamos aquí los dos, para uno decir que le gusta y el otro que no. A ver a qué hora terminamos hoy. Mm. Que yo voy sin dormir a todos los vídeos, ¿te has dado cuenta? Imaginaos si soy guapo sin dormir, Ya el día estamos, que ya salga estamos. dormido, ¡buah! ¡Buah! Te petan a comentarios, Es que de verdad. Se vuelven locas. Yo tengo una teoría. Es que como no le he hecho piropos yo, pues se los tiene que echar él. Lo he hecho solo, siempre. No puede ser. ¿Para qué? Soy así, ya te lo dije en el último vídeo. Vamos a por la siguiente, que si no aquí se echa más flores todavía. Vamos. ¿Qué? Bueno, vamos con la más Buah. gourmet, ¿no? Ahora sí que sí, o por lo que esta... parece que tiene una sea la más pinta- gourmet, aunque esta lleva 140 gramos de vaca, queso edam, cremoso de croqueta de jamón ibérico, palomitas de cerdo y para rematar pizcas de jamón ibérico. Uf, ojito, ¿eh? Ojito. Dale ahí al tema a ver cómo está. Si Este ya- bocadito... Si ya es gorrino, chin chin, Vamos para allá. con guarrea más todavía, madre mía. A ver qué tal. Madre mía. La bechamel está espectacular, chaval. Está buenísima. Está buena, ¡Guau! el sabor de la carne me gusta bastante. Está muy jugosa, tiene muy buen sabor. Yo no la noto espectacular, porque A mí es es como que- es algo que... Nunca había probado una hamburguesa que fuera Claro. con bechamel porque tiene mucho sabor al jamón. Es que es eso, es como... ¡Wow! Está muy jugosa, muy buena, me gusta, pero no la encuentro, por ejemplo, como la de sobrasada y queso de cabra, que Claro. era muy top. A mí esta me gusta, es muy gourmet porque es cierto Esta que, es como muy suave. como para lo que mí. anuncian, es como la croqueta de la abuela, Mm. de jamón, es quita el cuel, ¿sabe a eso? Mm, Mira la bechamel. Hostia, sabe a jamón mm. a muerte. Sabe mucho a jamón, pero la encuentro muy suave. Suave, pero Igual si sabe porque- a jamón que flipas. No, muy suave en cuanto a que suaviza mucho la bechamel. Sí, esta está muy top. Yo, Está muy buena. para mí, ha cumplido mis Es expectativas. como la ¿eh? más española, Sí, porque todos los ingredientes son son muy de curiosas. cosas típicas españolas. Las croquetas de jamón, Buah, la carnecita así y las cortezas de cerdo. muy top. O sea, es Muy, muy top. la hamburguesa más española de todo el evento. Vamos a por la última, que realmente es... Podría decir que es mi hamburguesería preferida, entre no la he otras. probado. 100 es una de las que me ha gustado así más lo que es el sabor de la carne. Hombre, claro. Jenkins. Sí, Jenkins Jenkins me también. encanta, está muy bueno. Y otra es esta, que es Monkey Burger, que tenéis también vídeo en el canal. Ay, ay. Sí, venga, yo Así que vamos a por ella. tengo mucho hype por probarlo. Que le den a lo del hype, que es importante. A ti igual no te gusta porque lleva risquetos, pero, Buah, ahora mismo me voy a poner a rajar de su hamburguesa favorita. pero está Ya verás. buenísima. No, no. Lo importante es la carne. Me echa del Está canal, luego lo va a brutal. cortar. Nos vamos a por mi hamburguesa preferida. Vamos allá. ¿Y qué tenemos aquí? Andrea, cuéntame, tu hamburguesa favorita, ¿qué lleva? Tenemos mi hamburguesa preferida, que es la Dexter. ¿Vale? Esta lleva pepinazo. Te lo digo, te lo cuento. Vaca rubia madurada, queso cheddar, mermelada de bacon,
salsa secreta monkey y polvo de risquetos. Bueno, por aquí tenemos un debate entre tú y yo siempre con este tipo de hamburguesas. A mí, ¿sabes que no me gustan las movidas raras que le quitan el sabor, como los risquetos? Pero vamos a darle una oportunidad. Yo sé que esta te va a gustar. Vamos a partirla A y la vamos a cámara ver. le ha gustado. Haz los honores. Mira. Y encima Hostia, el punto que te gusta, qué puntito de ¿eh? carne más Hombre. bueno. ¿Ves? Ahí sí que me han ganado. El punto de carne. A mí no. Pero con lo buena que está. Voy a coger adrede ya esta parte que tiene más risquetos. Chan, chan. A ver. Mm. Te voy a decir varias cosas. El punto de la carne está espectacular, está muy buena. Y sorpresa, ojo, hay sorpresa en las gaunas. A ver. No molestan los risquetos a la carne, no es algo que digas. No, en serio, o sea, yo pensé que esto es una mierda, seguro, me va a salir a risquetos 100%. Pero le da ese toque juguetón, como un sabor así, rollito Te lo picantón, dije. que han acertado, ¿eh? Es una pasada. Creo que es la de primera hamburguesa que tiene movidas y me gusta. Ujú. Pese a que la carne está muy poco hecha, que a mí sabéis que me gusta muy hecha, La es carne un está espectáculo. O sea, es que de verdad os lo digo, esta hamburguesería tenéis que ir y probarla porque está, vamos, es que babeo. Es sorprendente, ¿eh? Está muy buena. Vamos a disfrutarla y ahora vamos con los postres. Los postres. No hay suficientes horas en el gimnasio para aguantar el ritmo de esta mujer. Me cago en la leche. Bueno, tenemos aquí dos tartitas de como un queso Valencia, como en el anterior vídeo, el anterior festival al que Sí. vinimos de almuerzos. Espectaculares. Y hoy solamente le hemos pedido dos a la chica. Le he dicho, digo, hoy solo dos. Menos mal. Digo que los que más nos gustaron Guau. fue la de Lotus y la de Qué pistacho. pintaza. Y ahora pues les daremos diente. ¿Y esto qué es? No lo he probado ¿Y nunca. esto? Yo lo he visto mucho por TikTok y esas movidas. Esto, tenemos aquí una dona del señor de las donas. Yo en la anterior edición del Horta Burger Fest me la pedí de Kinder con filipino blanco, pero hoy no tenían, entonces he probado con Lotus. Eso tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, así que vamos a darle diente. Lo Vamos a pringar. cogerlo con cuchara para no pringarnos demasiado las manos. Bueno, mirad el donut, la dona, Ah, yo no soy que es más grande que lo que es un donut normal, ¿vale? muy gordo. Sí, gordo y grande, como a mí me gusta. Bueno, vamos a comer postre. Vamos a comer el postre. El donut no falla. Buah, 100 años que no me como un donut. Bueno, este está bueno. Está O sea, bueno. sabe mucho a donut. Luego yo no noto tanto el Lotus, pero está guay. ¿No? Sí. Yo, a lo mejor porque no soy muy fan del dulce, no pagaría nunca lo que cuesta esto. O sea, me sale un donut que me puedo comprar en algún sitio, con un poquito de No. crema, para mí sí. Esto es un donut más grande. Sí, pero digo el sabor, al final, El sabor es de una dona. claro. Con, Luego lleva la salsita esta por encima y el crocanti este por arriba. yo, ¿sabes qué? Yo te doy mi opinión, luego tú lo cortas si quieres o no. Para mí esto, y creo que lo han hecho así, me parece bien, pues yo he trabajado en marketing en una época, es puro marketing del postureo que estamos actualmente de TikTok e Instagram. Yo, por ejemplo, tampoco pagaría una pizza a 12 euros. Hay mucha gente que las paga. No, que sí, que sí. Que a ver, que hay gustos para todos y estas cosas se hacen para que la Que gente lo alguna vez la pague. he pagado. Pero digo, jolín, tengo las del Mercadona que me cuestan 2 euros, ¿para qué voy a pagar 15? No es lo Pero mismo. postureo máximo este No es lo postre. mismo, no tiene nada que ver. Pero en cuestiones de dinero, cuando vas pobre, Y aunque sea rico, postureo. tartitas de como un queso, que sabéis que están buenísimas. Buah, esto está guapísimo porque tiene pistacho que flipa por encima. El de pistacho está muy bueno, la de La Lotus cremita. está flipante. Esta está un poco más Más cuajada, ¿no? cuajada, Sí. sí. Lo malo es esto que es un vicio. Mm. Estas están... Mm. Esta está súper compacta. Ujú. Pero que flipas. Yo me quedo con esa. Con la compacta de Lotus. Pues esta tiene más sabor a queso. Ujú. Así. Mucho más, ¿eh? No es que tenga más sabor a queso. Es que al estar compactada la saboreas mejor porque la tenéis que
digamos, moldear en la lengua para tragarla. Se ha vuelto ahora mismo cenando con Pablo. Ya no doy más azúcar porque me vuelvo loco. Voy corriendo a casa. Veo un tranvía y salgo como un perro a correr detrás del tranvía. Primero de nada, vamos a hacer un ranking. ¿Cuál es la hamburguesa que más te ha gustado? Pues de Smash, la de Joyce, que son la leche, me ha encantado esa hamburguesa, está espectacular. La Coincido. carne, el esmaseado, los ingredientes, todo. O sea, se sale. 100%. Coincido 100% en que las más, la de Joyce estaba espectacular. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Me ha gustado, tengo que mirar papeando, es que no tiene otro mejor nombre, tal. Estaba de la hostia. O sea, la combinación que tenían de la bechamel con el jamón, que parecía que te estás comiendo una croqueta, el sabor de la carne, muy top, muy gourmet. Me ha gustado, pero no. ¿Cuál te ha gustado a ti más? A ver. A mí, Monkey Burger. A mí la de Monkey Burger, yo cuando hemos ido he visto que le daban un billete No, por debajo. si te ha gustado el vídeo, dale un super mega like, porque si no, YouTube no nos va a querer tanto, así que necesitamos likes. Nosotros suscríbete. vivimos de los likes. ¿Ah, sí? Suscríbete, sí, porque si no hay A mí likes, no me han venido los likes. no, a mí tampoco, pero sí popularidad, con lo cual más visitas, más dinerito. Ah, vale. Pues dale al like, suscríbete, Mira que activa la soy campanita. sincera, ¿eh? O sea, la sinceridad brilla por mi ausencia. Lo que brilla en mi cabeza del foco que tengo arriba. Parece que sea un santo bajado del cielo. Que lo soy, pero bueno. En fin, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima.